Mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. Y para hablar de este tema, obviamente en nuestro país, vamos a recibir con mucho gusto a Alejandra Ferrari, que es subdirectora del Hospital Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo, y también a Adriana Rovira, directora de InMayores del MIDES. Bienvenida, ¿qué tal? Un gusto tenerlas a las dos aquí en Arriba Gente. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero que preguntaría, porque coincidentemente el otro día con el doctor Delmar Rodríguez, quien tiene una columna aquí en el programa tendiente a nuestra gente grande, a dar consejos y todo, en algún momento hablamos sobre justamente la solución, dicho esto totalmente entre comillas, que en la sociedad estamos encontrando cuando no sabemos qué hacer con nuestros adultos mayores. Y hablábamos justamente de que comienza muchas veces el maltrato desde el propio seno familiar, casi que desde los propios hijos a los padres, cuando muchas veces se tiene que tratar el tema de qué manera continuar. En el caso del doctor Delmar Rodríguez estábamos haciendo una columna de cuándo es el momento de decidir y de qué manera que papá o mamá ya no pueden vivir solos y cuál debería ser la solución que se debe buscar a nivel familiar. De alguna manera podemos decir que cuando hablamos de abusos y cuando hablamos de maltratos muchas veces comienzan en el entorno más cercano de nuestros adultos mayores. Hay tres contextos en donde se produce el abuso o maltrato. Uno de los contextos, que es el contexto más común, es el contexto familiar. Después está el contexto institucional, ahí hablamos de los residenciales para adultos mayores. Y después está el contexto comunitario, que es el maltrato que de alguna forma se produce porque no se tiene en cuenta al adulto mayor. Y entonces ya lo vemos desde las señales de tránsito, el semáforo que no es suficientemente largo como para que la persona pueda lograr cruzar, hasta en las jubilaciones o pensiones que son insuficientes para que la persona pueda tener una vida digna, a las barreras que se encuentra cuando acude a atenderse a un centro de salud donde no se toman en cuenta las limitaciones. Entonces los contextos son múltiples, el familiar es uno, el institucional y bueno, y como tú decías, es complejo la toma de decisiones, más aún cuando todavía no están desarrollados los servicios intermedios que necesita una persona mayor para poder estar bien en su casa el mayor tiempo posible. De repente, a causa de determinadas patologías que producen dependencia y demencia, a veces no es posible tener a la persona mayor en buenas condiciones en su casa y bueno, un residencial bien concebido, donde se respeten sus derechos, puede ser el mejor lugar donde esa persona puede estar atendida y segura. De todas maneras, uno tiende a ver, por lo menos en lo que está haciendo la práctica normal, que ya no solamente el residencial o la salida de casa o el dejar de que viva solo obedece, por ejemplo, a situaciones de verdadera discapacidad. La decisión comienza a tomarse muchas veces porque mamá o papá empezaron a olvidarse dónde dejaban las llaves, o situaciones que pueden ser más peligrosas como no se acuerdan si cerraron o no cerraron el gas. Es decir, apunto a que me da la sensación de que como sociedad daríamos como rápidamente saldada la discusión. Es como que no existe debate y no existe polémica frente a determinados elementos muy pequeños de olvidos o indicios de repente de cuestiones que son muy comunes en la vejez. Ya comenzamos a tratar rápidamente el tema de, bueno, ¿qué hacemos con nuestro padre, nuestra madre, el abuelo, la abuela? ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Esto se inscribe o se puede inscribir, este avasallamiento de los derechos del adulto mayor, dentro de lo que es un maltrato hacia nuestros adultos mayores? Bueno,
Al principio de la nota tú planteabas qué hacemos con los adultos mayores en la sociedad. No tenemos que hacer nada respecto a decidir por las personas. Las personas mayores no son un problema. Son personas que tienen determinada edad y que están insertas en la comunidad. Muchas trabajan, muchas cuidan a sus nietos, muchas ayudan con tareas de cuidado incluso en distintas generaciones, muchas consumen, movilizan el mercado, muchas están en situaciones de complejidad o de vulnerabilidad, pero digamos, las personas mayores son un grupo de población muy heterogéneo, muy diverso, con distintas necesidades y demandas. No son un grupo de población que más o menos requiere lo mismo por parte de la sociedad, la familia y las políticas públicas. Sí hay de alguna forma una cierta fácil respuesta o lectura de la situación de las personas mayores, que no sé si cae en un maltrato, pero cae en la construcción social de un prejuicio. Los olvidos los tenemos todos, en todas las edades. Las llaves, dejar una puerta mal cerrada, voy a buscar algo a la heladera y no recuerdo qué era lo que iba a buscar. Eso nos pasa a todos. No es un aspecto ni es un síntoma de deterioro en la vejez. Eso, asociado a otros componentes, puede de alguna manera prender ciertos elementos de alarma o que se requiera cierto nivel de intervención. Pero las personas mayores, según datos incluso de Uruguay, con dependencia son solo un 7% de todo el grupo de personas mayores. A su vez, de toda la población de personas mayores que tienen que residir en establecimientos de cuidado permanente, no llegan al 3% de toda la población de personas mayores. Estamos hablando de más de 600.000 personas en Uruguay, donde la mayoría residen en sus domicilios, muchas veces en hogares biparentales sin hijos o en hogares unipersonales, que resuelven su vida, que resuelven sus condiciones vitales, de necesidades económicas, sociales, de intereses culturales, a nivel familiar. Estamos hablando de un grupo de población que mayoritariamente es autónomo y que está empoderado. Lo que falta es que la sociedad interprete esto, que logre identificar a las personas mayores no solamente como sujetos de asistencia, en algunos casos que es necesario, y no diría incluso de asistencia, sino de intervención, sino también como sujetos políticos autónomos, capaces de decidir, de tomar decisiones o de participar en las decisiones que la familia entienda que se requieren tomar. Eso sí es una situación que podríamos estar hablando, que el prejuicio requiere y instala situaciones de invisibilidad que son proclives al maltrato. Claro. Está bien. Estamos hablando de hoy, que es el Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la vejez. ¿Qué situaciones o qué, en el caso de Inmayores, qué situaciones de denuncias tienen y qué tipo de denuncias hay sobre abuso o maltrato a las personas mayores? Bueno, ahora tenemos una Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, la primera en el mundo, que allí hay en el artículo 9 una tipología vinculada a las situaciones de violencia, abuso y maltrato. Tenemos la violencia psicológica, física, la negligencia, el abandono, la violencia patrimonial y económica, también la explotación laboral y sexual, también la expulsión de las comunidades, por lo cual estamos hablando de una tipología en materia de abuso y maltrato muy amplia. Perdóname, ¿y denuncian? ¿La gente denuncia? Sí, en realidad las propias personas, o en muchos casos sucede que hay algo que en la red sucede que no hay una crisis en materia social, familiar, que hace que se denuncie o se visibilice la situación. El instituto trabaja fundamentalmente en 3 áreas. Uno, la denuncia directa de violencia intrafamiliar, no violencia de género, porque para eso nosotros trabajamos con el Instituto Nacional de las Mujeres y los dispositivos que este instituto tiene. Pero sí la violencia intrafamiliar, donde el agresor no necesariamente es el cónyuge, o donde el agresor puede ser incluso la persona violentada, puede ser un hombre. Si bien en la vejez también la mayor parte de las víctimas son mujeres, estamos hablando que de las consultas que nos llegan al servicio de atención a violencia intrafamiliar, un 78% de esas consultas son mujeres, pero sí también hay otro perfil de violencia patrimonial, también psicológica, que los hombres pueden percibirla, vivirla y estar sufriéndola más que en otros grupos de edad. Entonces, trabajamos en ese dispositivo, trabajamos también en todo lo que es la denuncia de establecimientos de cuidado de larga
estadía, junto con el Ministerio de Salud Pública, para hacer fiscalizaciones, para hacer seguimiento, y trabajamos también en lo que hace a la dimensión de sensibilización social, de trabajo de difusión de la convención, de generar protocolos y mecanismos de intervención que mejoren el acceso a los derechos de las personas. En abril del año pasado se puso el tema de los residenciales para los adultos mayores arriba de la mesa por una desgracia tremenda que fueron 8 personas fallecidas a raíz de un incendio allí en la zona del Prado. Eso disparó, tuvo una discusión, si el local estaba habilitado, si no estaba habilitado, qué tipo de controles hacía. ¿A partir de allí se han ajustado los controles, por ejemplo, residenciales? Bueno, ¿eso le corresponde a ustedes? Con Salud Pública. Ajá. Nosotros el área social, la protección de derechos humanos, y Salud Pública toda la dimensión sanitaria. Sí se han ajustado. Igual yo quiero aclarar que no es lo mismo que un establecimiento esté habilitado a que en un establecimiento se incurra en violación de protección de derechos o de violación de derechos de las personas que residen ahí. Claro, pero supone la fiscalización supone un todo, ¿no? Sí, pero la habilitación es un acto administrativo. No digo la fiscalización del lugar. Sí, claro, no la habilitación, requiere el realmente. seguimiento de ver cuáles son los protocolos, cómo se ajustan los cuidadores a la cantidad de residentes que hay, cómo se da en realidad el sistema de protección del establecimiento, tanto a nivel edilicio, logístico, como de cuidado vincular. Por supuesto que sí. Nosotros tenemos un protocolo, el Ministerio de Salud Pública también, y hemos ajustado eso para hacer las visitas y la fiscalización. También ahora hay otro interlocutor, otro actor que se ha sumado, que es la Secretaría Nacional de Cuidados, sí, claro, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Alejandra, ¿cuánto es la población habitual que tiene el Piñeiro del Campo? En este momento tenemos 202 residentes y tenemos una capacidad en relación a nuestra plantilla de personal de atender a 210. Bien, ¿y se puede establecer cuántos de estos adultos mayores han sido víctimas en algún momento o lo eran de maltrato, de abuso? Es decir, la pregunta va dirigida a saber si es una problemática que ustedes la perciben como importante en el caso de los adultos mayores que, por ejemplo, en este momento tienen a su cargo. Sí, sobre todo a nivel de los ingresos judiciales, prácticamente un 90% de los ingresos judiciales son por causas de violencia, ya sea por omisión o violencia física o de algún tipo. Sí. A su vez, dentro del establecimiento tenemos que trabajar para que las situaciones de violencia se minimicen y no existan, porque el grupo de adultos mayores vulnerables con demencia, con patología mental, es un grupo de riesgo en el sentido de que tiene mayor riesgo de sufrir violencia y a su vez está más desprotegido porque o no puede manifestarlo, claro, o si lo manifiesta eso se puede volver en su contra en el sentido de que si no se implementan mecanismos de protección, la persona que lo maltrató puede volver a maltratarlo o se puede desestimar lo que está diciendo esa persona porque tiene una patología mental o porque tiene demencia. Entonces, a nivel del hospital se está trabajando en el Comité de Seguridad del Paciente en implementar medidas de protección para que cuando una persona siente que sus derechos son vulnerados y de alguna manera lo manifiesta, que tenemos un mecanismo donde hay una psicóloga que está en atención al usuario, que es la que recibe tanto los elogios como de repente alguna queja o alguna denuncia. Estamos en un equipo interdisciplinario trabajando en eso, justamente ver cómo proteger a esa persona. Muchas veces pasa de que nos llega la situación, pero no se logra demostrar. O sea, más allá de que se pase al asesor legal, de que se trabaje, no se llega a demostrar el hecho. Entonces, vamos a decir, ahora estamos trabajando, por un lado, en eso, en buscar la forma de proteger, que sería de alguna manera sacar a la persona probable maltratador del lugar, o sea, de la atención a la persona que hace la denuncia.
Por otro lado, también estar muy atentos en los nuevos trabajadores que ingresan y en la hoja esta que manejamos los jefes de evaluación, que son 18 meses, y que si la persona no cumple los requisitos, se dice que no cumple los requisitos y debería desvincularse. Bueno, estábamos pensando en que los jefes se fijen especialmente en la relación y en la forma en que se relaciona el trabajador con la persona mayor y que eso sea tomado en cuenta en esta evaluación. A su vez, estamos viendo de que esas denuncias que terminan no siendo demostradas, poder trabajarlas de alguna manera. Si hay una persona que recibe más de 3 denuncias, bueno, ver de que esa persona pueda tener una entrevista con la dirección, de que pueda ver qué está sucediendo, si hay alguna manera de ayudar a esa persona, porque a veces la sobrecarga del cuidador genera este estrés y bueno, y el estrés puede llevar a conductas de maltrato. Y lo otro es trabajar en talleres donde, además de sensibilizar sobre violencia, seguir capacitando en manejos de demencia, manejo de personas con dependencia, con patología mental, porque parte de la causa del maltrato es porque la persona no sabe manejarse, no está formada, capacitada para trabajar con esa población. Claro. Adriana, tenemos que ir cerrando, pero me gustaría saber si alguien nos está mirando en este momento y conoce o sabe o sospecha de una situación de maltrato, de abuso hacia una persona mayor. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuáles son los mecanismos, por ejemplo, de denuncia que están previstos? ¿A dónde se puede dirigir si es que tiene algo que conoce o que sabe es una situación de maltrato o abuso? Bueno, si es para una denuncia al Ministerio del Interior, porque es el organismo competente para tal. Nosotros muchas veces trabajamos con derivaciones que nos llega del Ministerio del Interior, porque hay personas que residen en establecimientos y nos llega una denuncia que se hizo en el Ministerio del Interior para que nosotros fiscalicemos y podamos dar cuenta. Claro. También puede ser que el servicio de atención a violencia intrafamiliar, que es el 2400-0302, que es el número del ministerio, y ahí pueden llamar al interno 3822 y le vamos a pasar al servicio. Puede ser una instancia más de consulta, de tratar de despistar, de intercambiar, pero no es una instancia de denuncia. El Ministerio de Desarrollo Social no trabaja con esa metodología. Lo que hacemos es apoyar a la víctima o identificar si realmente hay una situación de violencia o no es una situación de otro tipo. Bien, ¿con este día hay algún tipo de actividad planificada que sea bueno promocionar, aprovechar este espacio para decir por el día de hoy específicamente? Hoy hay, bueno, el Ministerio de Desarrollo Social le pareció importante y todos los organismos públicos dejar esta jornada para la sociedad civil y hay convocada una marcha a las 14 horas aquí en el centro para sumarse a la visibilidad del tema. Muy bien, le agradecemos a la subdirectora del Piñeiro del Campo, Alejandra Ferrari, y a Adriana Rovira, directora de Inmayores del Mides, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Muchísimas gracias. Gracias.